influencia tan inmensa que ha tenido el derecho romano para el derecho actual. De hecho, muchas de estas figuras jurídicas e instituciones todavía han perdurado hasta la actualidad y se ven muy reflejadas sobre todo en nuestro Código Civil. Entre ellas vamos a tratar el día de hoy una de estas figuras llamada la protección posesoria. Ante nada, cabe aclarar que la protección posesoria se trata de una figura jurídica que nos da una serie de herramientas y mecanismos para poder proteger o para poder recuperar la posesión sobre un bien. En el caso de Roma, ya sea bien un bien mueble o un inmueble. Es decir, que la protección posesoria solamente aplica para quien es poseedor más no dueño del bien. El mecanismo jurídico concreto para poder pedir una protección posesoria en Roma se llamaba interdicto. Este interdicto romano se dividía en dos. El primero era el interdicta retinendae possessionis, que servía para poder retener la posesión de un bien en caso de alguna amenaza de desalojo o despojo. Y este a su vez se dividía en dos. El primero era el interdicto uti possidetis. Este interdicto tiene una vigencia de un año y sirve para los bienes inmuebles. Y el segundo es el interdicto utrui, que tiene una vigencia de 6 meses y es para los bienes muebles. En el segundo grupo de interdictos, en Roma, tenemos los interdicta recuperendae possessionis. Estos sirven para poder recuperar la posesión de un bien que ya se perdió. En ellos encontramos tres clases, tres tipos. El primero es el interdicta andevim, que se da cuando se despoja a un poseedor de su bien por vías de fuerza. Después tenemos el interdicta de precario. Con este se puede restituir ya sea un bien mueble o un bien inmueble cuando el precarista se niega a devolverlo. Un ejemplo es el contrato de arrendador-arrendatario y el arrendatario cuando ya se le haya cumplido su contrato, su arriendo, si se niega a desalojar el inmueble, pues se podría aplicar este tipo de interdicto. Vamos con el tercero y último de esta categoría y es el interdicto de clandestina possessione. Se daba contra una desposesión oculta y de mala fe, pero aplicaba solamente para los inmuebles. ¿Cuáles son los cambios que ha tenido esta figura jurídica? ¿Cómo funciona y cómo opera en la actualidad colombiana? Pues para esto necesito explicar el artículo 762 del Código Civil que especifica lo que es la posesión. Y en síntesis es la mera tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño. Teniendo esto presente, pues ahora sí pasemos a ver cuáles son estas acciones para la protección de la posesión. Primero decir que se ejercen a través de vía judicial, sirven para poder retener o para poder recuperar la posesión perdida. Y pues una diferencia es que esta ya no aplica para bienes muebles, sino solamente para bienes raíces, para bienes inmuebles. Esta acción obviamente solo puede ser ejercida por quien es poseedor a una persona diferente al dueño. Una acción contra el dueño pues podría ser, por ejemplo, la prescripción adquisitiva de dominio, si se cumplen pues los términos que la ley especifica, pero no la acción de protección de la posesión. Todo esto está regido a través del marco normativo del Código Civil colombiano desde el artículo 972 al 985. Como un ejemplo de la protección posesoria o del caso en el que se puede ejercer este tipo de acciones, pues es cuando hay una invasión y una persona empieza a construir dentro de ella y por X o Y motivo, por el motivo que sea, pues tiene que abandonar la construcción y pues otra persona, otro invasor ocupa este espacio. Entonces allí es un caso en el que se puede ejercer la protección posesoria. Como todo derecho y acción civil, la acción posesoria prescribe si no se ejerce dentro de la oportunidad que señala la ley. En este caso, el artículo 976 nos indicará que las acciones que tengan por objeto conservar la posesión prescribirán al cabo de un año. Las que tengan por objeto recuperarla también prescribirán al cabo de un año y se contará este año desde el momento en el que el nuevo poseedor tiene el inmueble y las que sean obtenidas por violencia o por clandestinidad, pues se contará este mismo año desde el último acto de violencia. Pero para poder presentar una acción de estas tenemos que tener en claro dos requisitos. El primero es que la posesión haya sido pacífica. El segundo es que haya sido ininterrumpida por lo menos durante un año también.
Antes de ir con la sentencia y explicar cuál es la aplicación de la acción posesoria en un caso concreto, pues me gustaría rápidamente explicarles la diferencia entre una acción reivindicatoria y una acción posesoria. La diferencia simplemente radica en quién puede ejercer la acción. La acción reivindicatoria solamente la puede ejercer quien tenga el título de dominio, es decir, quien sea propietario del inmueble y lo quiera recuperar, ¿sí? Es decir, que la ejerce quien sea propietario más no poseedor, al contrario de la acción posesoria, que pues ya sabemos que la ejerce solamente quien es poseedor para recuperar o para mantener la posesión de dicho inmueble. Es esto, ahora sí pasemos con la sentencia y cómo se puede aplicar esta acción posesoria en un caso real. Ahora, como ejemplo de la teoría anteriormente expuesta, tenemos como ejemplo la sentencia T-751 del 2004 dada por la Corte Constitucional. En esta sentencia la voy a resumir grosso modo. La demandante, pongámosle por nombre María, firma en el año 1997 un contrato de compraventa por un inmueble rural llamado San Ildefonso. El vendedor de este inmueble en el año 1995 suscribe para su esposa el derecho a usufructuar de forma vitalicia este predio. 7 días después de la firma de este contrato de compraventa, sin escrituras públicas, el vendedor le hace entrega material a María del inmueble. Esta le da pues una parte del pago adelantado. En el año 1998, la esposa del vendedor inicia una acción de recuperación de la posesión de este predio, de este inmueble, contra quien denominamos María, para términos de ejemplo. En la primera instancia, el juzgado promiscuo de San Marcos, Sucre, le otorga esta demanda a la esposa del vendedor. Después de la apelación viene la segunda instancia, y en esta segunda instancia, esta vez encargada por la Sala de Decisión Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, reafirma la decisión que se había tomado en una primera instancia y nuevamente ordenan a María abandonar lo más prontamente este predio. Por estos anteriores motivos es que María ejerce una acción de tutela contra providencias judiciales que llegará a la Corte Constitucional por considerar que le violaron su derecho al debido proceso, a obtener pronta y cumplida justicia, al buen nombre y a la propiedad. La Corte finalmente declara y decide dejar sin efectos la sentencia dada por la segunda instancia y decide acoger y amparar a María. Pero entonces, ¿cuáles fueron los motivos de la Corte? ¿Cuál fue la principal razón para tomar esta decisión? Pero entonces, para responder esta pregunta de la Corte necesitamos saber el tema central del que estábamos hablando, y es acerca de la acción de recuperación de la posesión. Entonces, recordemos que la posesión constituye un derecho real de quien tenga un ánimo de señor y dueño y pueda demostrar la posesión de mínimo un año de este inmueble. Pero solamente puede ejercer la posesión quien sea poseedor del inmueble. Recordemos que la demandante de primera y segunda instancia, la esposa del vendedor, era usufructuaria y tenía los derechos reales de usufructo del bien, por ende no era poseedora y por ende no podía realizar este tipo de acción para recuperar la posesión. Es por esto que la Corte Constitucional al final decide fallar a favor de María. Y entonces sería la aplicación en un caso real de la acción de protección de la posesión. Mi nombre es Camilo Salinas, estudiante de la Universidad Libre de Colombia. Me encuentro en primer año de Derecho y este video fue realizado en el marco de la clase de Derecho Romano dirigida por el Dr. Javier Roballo. Muchas gracias. Universidad Libre, una filosofía social hecha universidad.